Bien, bueno, hoy quiero platicarles un poco de la función logaritmo. Hay varias formas de introducir la función logaritmo. Probablemente en su curso de cálculo diferencial introdujeron la función logaritmo como la función inversa de la función exponencial. Lo que vamos a hacer ahora es al revés. Vamos primero a definir la función logaritmo y viendo que es una función 1 a 1, es invertible, y la función exponencial la vamos a introducir como la función inversa del logaritmo. Entonces empezamos con la función logaritmo. La integración que estamos cubriendo me permite de dar otra forma de introducir esta función. La función logaritmo es una función definida en intervalo 0 infinito en R, cuya regla de correspondencia es logaritmo de x como la integral de 1 hasta x de dt entre t. Esta es la función logaritmo. Podríamos dar una interpretación geométrica de esta función para tener una referencia. Si este es el eje t y este es, por ejemplo, pues y, entonces la gráfica de y igual a 1 entre t, en el primer cuadrante es esta hipérbola, es una rama de la hipérbola. Esta es la gráfica de y igual a 1 entre t. Como está definida en 0 infinito, nomás voy a platicarles cómo se interpreta precisamente en el intervalo 0 infinito. Observen que el logaritmo de x definido como esto, como la función 1 entre t es positiva, si x es mayor que 1, es el área bajo la gráfica de la función de 1 hasta x. Si aquí está 1 y aquí está x, entonces si x es mayor que 1, esta función, el logaritmo de x, geométricamente, se interpreta como el área bajo la gráfica de la función por ejemplo 1 entre t de 1 a x, de 1 hasta x. ¿Pero x es constante o es...? No, x es cualquier número, x es cualquier punto del dominio de la función logaritmo. Y estoy interpretando qué sucede primero si x es mayor que 1. Si x es mayor que 1, es la integral de 1 hasta x de dt entre t. Y una interpretación de esta integral es como el área bajo la gráfica de la función 1 entre t desde 1 hasta x. Entonces quiere decir que geométricamente es esta área para x mayor que 1. Si x es igual a 1, el logaritmo de 1 es la integral de 1 hasta 1 de dt entre t, que esto lo hemos definido como 0. Entonces la función logaritmo en 1 es 0. Y si 0 menor que x menor que 1, logaritmo de x es el negativo del área,
bajo la gráfica de f, bajo la gráfica de 1 entre t, de x a 1, de x hasta 1. Por ejemplo, si aquí tienen una x, ¿verdad? Es el negativo de esta área. Es como se interpreta geométricamente esta función, la función logaritmo. Es una forma elegante de introducir esta función que ya se ha usado con bastante frecuencia, pero se ha usado de acuerdo a cómo se introdujo en su curso de cálculo diferencial, como la inversa de la función exponencial. Sin embargo, en general, a ese nivel se hace una presentación un poco informal. Profe, o sea, ¿por qué nace esta definición? O sea, tengo un montón de curvas, yo pude haber agarrado cualquier curva y decir, quiero saber el área de 1 en adelante. ¿Por qué precisamente dt entre t? Porque cuando tú estudias la función logaritmo, antes de otra cosa, cuando la introduces a partir de la función exponencial, de alguna forma, por eso es que todos ustedes dicen, la derivada de esta función es 1 entre x y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta función es una primitiva de la función 1 entre x, ¿verdad? Y si quieres que en 1 valga 0, entonces quiere decir que es de la forma de t entre t. O sea, con ese antecedente, la derivada de esta función es 1 entre x. Y entonces tú dices, bueno, pues recupero con el teorema fundamental del cálculo y con estas propiedades la manera de introducir ahora a partir de la integral la función logaritmo. ¿Verdad? Incluso con ecuaciones diferenciales tú puedes decir, bueno, pues busco una solución de la ecuación diferencial y' igual a 1 entre x con y de 1 igual a 0. Y la única solución de ese problema con valores iniciales es la función logaritmo. O sea, hay muchas formas de introducir las funciones elementales. Igual que las... ¿Frontera es en x igual a 1, y igual a 0? ¿Sí? Sí, y de 1 igual a 0. Sí. O sea, es otra forma de introducirlas. Esta podría ser una motivación, el por qué se habla así de la función logaritmo. Aunque originalmente fue otro el problema que motivó la definición de la función logaritmo. Pero bueno, de acuerdo a lo que tú estás preguntando, bueno, pues dices, ¿por qué no otra función? Pues porque ya tengo algunos antecedentes de la función logaritmo. Y entonces con estos antecedentes, ahora defino de manera formal esta función. Bien. Bien. Ahora para poderla usar para poder usar bien esta función, vamos a describir algunas propiedades importantes para conocer más acerca de esta función. Entonces ponemos algunas propiedades de esta función. Algunas propiedades de la función, a veces se llama logaritmo natural. La función logaritmo natural. Bien. Bueno, vean algunas propiedades. Número 1. La función logaritmo es una función continua.
es una función incluso de clase C infinito. Es una función que tiene derivadas de todos los órdenes y en particular es continua. El logaritmo es una función creciente. Es una función creciente. Tercero, es cóncava hacia abajo. Cuatro, el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y para todo xy en cero infinito. 5. El logaritmo de x entre y es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Todas estas propiedades ya las hemos usado para todo xy en cero infinito. Logaritmo de x a la r es igual a r logaritmo de x con x en cero infinito y r racional. R un número racional. 7. El logaritmo, el límite del logaritmo de x cuando x va a infinito es infinito. El límite del logaritmo de x cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito. Pues ya, con estas propiedades yo creo que son propiedades muy bonitas, muy interesantes, bastante interesantes de esta función. Sí, dime. El logaritmo de x es una función que tiene derivadas de todos los órdenes. Primera derivada, segunda, tercera, de clase infinito. ¿Por qué el exponencial solo puede, bueno, el exponente más bien solo puede ser racional? Porque no se ha definido qué es x a la r cuando r es irracional. Posteriormente, cuando se defina x a la r con r cualquier número real, entonces estaremos en condiciones de probar esta propiedad. Pero por el momento no sabemos lo que significa x a la r, donde r es un número real. Sabemos cuando r es un número entero, un natural, un entero y un racional. Pero cuando es irracional, no tenemos una definición de esto. Esa es la razón por la que se restringe a que r sea un número racional. Bien. Fíjense cómo estas propiedades casi son inmediatas. Les recuerdo, la primera parte del teorema fundamental del cálculo decía que si f es continua, la integral de hasta x de f de t de t, ¿verdad? Que si f es continua, entonces esta función es diferenciable y su derivada es el integrando evaluado en el límite superior. Que por cierto debí haberles preguntado alguna aplicación de esto para que ustedes calcularan derivadas de cierto tipo de funciones cuando el exponente no solamente es x, porque hicimos ejercicios cuando era seno de x, coseno de x, x cuadrada, en fin. ¿Se acuerdan de eso? Como una aplicación del teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Entonces, esta primera parte del teorema fundamental del cálculo afirma que si f es una función continua
en el intervalo cerrado AB y X es cualquier punto entre A y B, esta función es diferenciable y su derivada es f de x. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense qué resultado tan bonito. Que toda función continua es la derivada de otra función. Que si yo les doy una función continua, esa función continua es la derivada de otra función. En el conjunto de las funciones continuas, ya ven que estaban las diferenciables, estaban contenidas. Pues resulta que si toman una función continua, esa función continua es la derivada de una función diferenciable. Es lo que dice este resultado, que si f es continua, esta función es diferenciable y su derivada es la función continua. Por lo tanto, toda función continua es la derivada de una función diferenciable. Resultado bonito, sí, que debemos tener presente. Fíjense que la función 1 entre t, esta es una función continua en el intervalo 0 infinito. Por lo tanto, esta función es diferenciable. Y si esta función es diferenciable, como por definición es el logaritmo, concluyo que la función logaritmo es una función diferenciable. Y es más, no solamente eso, sino que la derivada de la función logaritmo de x, que equivale a calcular la derivada con respecto a x de la integral de 1 entre x de dt entre t, ¿cuánto vale? 1 sobre x. Entonces es inmediato. O sea, mientras menos sepan de la función logaritmo y exponencial, es preferible ahora. Es preferible. Ahora se va a introducir de manera más cuidadosa las funciones logaritmo y las funciones exponenciales. No solamente el logaritmo natural, sino logaritmo en otras bases. Entonces, de aquí concluimos que la función logaritmo es diferenciable. Y como la derivada es 1 entre x y esta función es diferenciable, entonces podemos calcular la segunda derivada de la función logaritmo y es menos 1 entre x cuadrada. Y así se van. Todas esas funciones son diferenciables y por lo tanto la función logaritmo de x es una función de clase c infinito en el intervalo abierto 0 infinito. Propiedad importantísima. Entonces ahora sí, rapidísimo. Ahora ya con la regla de la cadena. Profe, una duda antes de eso, pero dijo que una función continua es una derivada, Es la derivada de otra función, ¿no? Había dicho. Sí. Entonces, ¿eso no implicaría que todas las funciones continuas están contenidas en el dominio de las funciones derivables? No. No, porque estoy diciendo las derivadas, la derivada de una función diferenciable puede ser una cosa muy horrible. O sea, no puedes concluir que, si no, en ese caso dirías toda función continua es diferenciable, lo que tú estás diciendo. Pero eso no es cierto. Lo que yo estoy diciendo es que toda función continua es la derivada de una función diferenciable. O sea, no hay garantía de que si tú tienes una función diferenciable, cualquiera, ¿verdad?, su derivada tenga propiedades bonitas, incluso que sea continua. No sabemos. ¿Sí me explicó? Es importante que se haga un recordatorio de esta clase de funciones. Que hay funciones diferenciables y que sus derivadas pueden ser funciones muy complicadas. Pero lo que yo estoy diciendo es que toda función continua es la derivada de una función diferenciable. Toda función continua. Pero así como hice el marco, mira, ¿te acuerdas que puse aquí las funciones acotadas? Y luego te dije, aquí están las funciones diferenciables. Y luego aquí puse las funciones continuas. Por tramos. Y así nos fuimos hasta que más o menos tuvimos una idea de las funciones Riemann integrables. De aquí concluimos que toda función diferenciable es continua. Pero no es cierto que toda función continua
sea diferenciable. Lo que te estoy diciendo es que cualquier elemento de aquí es la derivada de una función de aquí. Eso es distinto. Y podemos construirla. Podemos decir cuál es. Tú dame una función continua, la que quieras, y yo te digo, esta función continua es la derivada de esta función diferenciable. Es más, aquí te estoy diciendo cuál. Me das esta función continua y yo construyo la integral de hasta x de esa función continua, y esta función es diferenciable, que ya no se puede expresar en términos de las funciones elementales y todas, pues es otro asunto, porque quién sabe cómo será esta función, pero existe de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, y su derivada de esta función es precisamente la función continua que tú me das. Sí, no sé si ya... Sí, claro. En ese sentido, toda función continua es la derivada de una función diferenciable. Resultado bonito. Se supone que estamos en el intervalo AB, ¿no? Sí. Y te digo, ¿cómo la construyes? Pues toma la integral de la función continua y ya, se acabó. Bonito resultado. Bien. En cambio aquí estábamos analizando otras cosas. Sobre las funciones, no sobre sus derivadas. Porque dada una función diferenciable, tú no puedes afirmar que su primera derivada sea otra vez diferenciable, nada de eso. Bien. Bien. A ver, jóvenes, espero que haya quedado claro esta primera parte, que el logaritmo de x tiene derivadas de todos los órdenes. Ya se dieron por el teorema fundamental del cálculo, esta función es diferenciable y su derivada es 1 entre x. Esta es una función racional, esta sí vuelve a ser diferenciable y su derivada es menos 1 entre x cuadrada. Y así se van. Tiene derivadas de todos los órdenes y además las pueden calcular. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es una función creciente. Como la derivada de esta función es 1 entre x y x está en el intervalo abierto 0 infinito, tantito por favor, y x está en el intervalo 0 infinito, entonces quiere decir que la derivada de esta función es una función positiva. Y si la derivada de una función es positiva, eso quiere decir que la función es creciente. Eso tienen que imaginarlo con suma facilidad. Dice, pues la derivada es positiva. Pues quiere decir que el ángulo con el eje de las x está entre 0 y 90 grados, ¿no? Entonces siempre va creciendo. Y una demostración es una consecuencia del teorema del valor medio. Cuando ustedes quieran demostraciones, me dicen y yo hago demostraciones de estos resultados súper importantes. Que si la derivada de una función es positiva en un intervalo AB, entonces en ese intervalo la función es creciente. Como la derivada de esta función es 1 entre x y esto es positivo, entonces concluyo que la función logaritmo es una función creciente. Entonces ya empiezo a tener algunas ideas de la función logaritmo. Ya sé que es diferenciable, o sea que por lo tanto no tiene picos, es continua, en fin, es suficientemente suave. Es una función creciente en el intervalo 0 infinito. Pero ustedes saben que aunque yo diga que es una función creciente en el intervalo 0 infinito, pues creciente puede ser horrible, ¿no? Así, por ejemplo. Pues creciente, o sea que todavía no tengo la suficiente información como para caracterizarla y decir, es así. Bien, jóvenes. Ahora, calculemos la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de la función logaritmo de x? Pues es la primera derivada de 1 entre x. ¿Y quién es la derivada de 1 entre x? Menos 1 entre x cuadrada. Como x es positivo, la segunda derivada es negativa para toda x en el intervalo 0 infinito. Y si la segunda derivada es negativa, eso quiere decir que la función logaritmo es cóncava hacia abajo. ¿Vamos bien? Entonces, vean, dice uno. Entonces ya rompemos esto y ya no puede ser así. Entonces ya vamos bien, ya vamos bastante bien. Como el logaritmo de 1 es igual a 0, quiere decir que aquí corta. Y si es cóncava hacia abajo, como que ya va así. ¿Está claro? Bueno, poco a poco. Entonces uno dice, mira cuánta información tengo de esta función.
gracias a que conozco unos resultados del cálculo y a su definición y que le puedo aplicar lo que he dicho sobre el primer teorema fundamental o sobre el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿estarán de acuerdo que es una función creciente? ¿Es una función, es cóncava hacia abajo en todo su dominio? Sí. Ahora vamos a probar estas propiedades interesantísimas. El logaritmo de un producto, todo esto seguramente lo vieron en secundaria, algunas propiedades del logaritmo, pero desgraciadamente a ese nivel pues no se aprecia mucho, a lo mejor se memoriza y no se entiende, pero ahora ustedes dicen, ¿cómo es posible tantas cosas sobre una función? Tantas cosas interesantísimas. Por ejemplo, fíjense lo que dice ahí, que si ustedes toman x aquí y y acá, logaritmo de x están de acuerdo que es esta ordenada y logaritmo de y están de acuerdo que es esta ordenada. Dice que si multiplican estos dos números, por aquí andará el producto, x por y, la ordenada correspondiente aquí será la suma de esta ordenada más esta ordenada. Eso es lo que dice esta propiedad. El logaritmo de un producto es el logaritmo de x más el logaritmo de y. La función logaritmo empezó a ser sumamente importante porque el problema que tenía la gente era multiplicar números muy grandes. Y decían, bueno, somos buenísimos para sumar, pero si solamente sé sumar, ¿cómo podré reducir la multiplicación a una suma? Pues aplico una transformación en un mundo en donde nada más se sepa sumar. Y entonces toman dos números cualesquiera y dicen, pues le aplico la función logaritmo. Si le aplico la función logaritmo, me la transformo en un lugar donde solamente sumo y luego tomo la función inversa y de esa manera encuentro el producto de dos números. Yo sé sumar 6 más 4, pero no sé multiplicar 6 por 4. ¿Cómo puedo reducir ese problema a un problema de suma? Pues no hay problema. Logaritmo de 6 por 4 es igual a logaritmo de 6 más logaritmo de 4. Sumas y entonces al resultado le aplicas la transformación inversa y obtienes 24. Pero no es lineal esa transformación, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No es lineal esa transformación? No, por supuesto que no. Por definición, una transformación va a ser lineal si L de una combinación lineal es la combinación de las L's. No, es una función, es una transformación no lineal, pero que tiene esta propiedad interesantísima. Por ejemplo, ustedes cuando lleven ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Cuando lleven ecuaciones diferenciales, quisieran que sus problemas de ecuaciones diferenciales se redujeran a problemas de álgebra elemental. Entonces a la gente se le ocurrió, dice, en base a lo que pasa con el logaritmo, ¿será posible transformar problemas de ecuaciones diferenciales en problemas algebraicos? Dicen, pues como a la gente se le ocurrió el logaritmo, que en lugar de multiplicar lo redujo a un problema de sumas, ¿habrá algo análogo en las ecuaciones diferenciales? Y de esa manera se introdujo lo que se llama la transformada de Laplace. Lo que hace la transformada de Laplace es que si tienen un problema en ecuaciones diferenciales y la aplican, en el nuevo mundo en donde se transforma, se reduce a un problema algebraico. Resuelven el problema algebraico y luego se regresan y obtienen la solución del problema original. Bueno, esto ya se hacía desde bastantes años y ustedes lo aprendieron en secundaria. La función logaritmo tiene esa bellísima propiedad. Les voy a platicar cómo se demuestra alguna de estas propiedades y si gustan hacemos la demostración de las tres propiedades. Vean, pues ya vamos hasta acá, ¿verdad? Sin embargo, todavía no puedo trazar la gráfica hasta que llegue al 7 de que el límite del logaritmo de x va a infinito cuando x va a infinito. Con estas 3 y estas 7 ya tengo una mejor idea cuál es la gráfica de la función logaritmo. A ver, jóvenes, vamos a hacer un paréntesis demostrando estas propiedades de la función logaritmo. Si ustedes consideran que es interesante hacer esto, ¿les parece bien? Pues hacemos la demostración de las restantes propiedades. Calculemos el logaritmo de a por x y calculemos su derivada. Fíjense lo que se le ocurre a la gente. Dicen,
ya tenemos el logaritmo de x y el logaritmo de ax es una composición. Entonces podemos aplicar la regla de la cadena. Para aplicar la regla de la cadena, acuérdense que esto quiere decir que es la derivada de ax entre ax. Esa es la regla de la cadena. Pero la derivada de ax con respecto a x es a. Y esto es a entre x y el resultado es 1 entre x. Quiere decir que la función logaritmo y la función logaritmo de ax tienen la misma derivada. Si dos funciones tienen la misma derivada, ¿qué puedo decir acerca de las funciones, jóvenes? No, pero en cuanto a sus gráficas, ¿qué puedo decir? ¿Cómo ven? ¿Cómo las sienten ustedes? Que pertenecen a una. ¿En qué difieren? En una constante. En una constante. Por eso ustedes dicen, ¿cuáles son todas las primitivas de 2x? X cuadrada es una. ¿Y cuáles son las demás? X cuadrada más c. ¿Y qué hace esa constante c? ¿La sube o la baja? ¿Está claro? Entonces eso quiere decir que si esto también es la derivada de la función logaritmo de x, tengo aquí dos funciones que tienen la misma derivada. Por lo tanto, esta función y la función logaritmo de x, ¿en qué difieren? En una constante. Existe una constante tal que eso pasa. Vamos a determinar esa constante. El único valor que conozco del logaritmo es cuando x vale 1. Vean que es la definición. ¿Cuánto vale? Si logaritmo de x es la integral de 1 hasta x, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? 0. Muy bien. Y entonces ustedes dicen, pues vamos a aplicárselo. Si esto es válido para toda x, en particular lo es para x igual a 1. Logaritmo de a es igual al logaritmo de 1 más c. ¿Pero cuánto vale el logaritmo de 1? Entonces esto es c. Por lo tanto, esta propiedad, ¿cómo queda? Logaritmo de ax es igual al logaritmo de x más logaritmo de ¿quién? C es igual a ¿quién? Al logaritmo de a. Pero a era cualquier número. Cualquier número. Entonces, si sustituyen a por y, ¿qué obtienen? Que el logaritmo de x por y es igual a ¿quién? Al logaritmo de x más el logaritmo de y. Vean cómo se demuestran esas propiedades utilizando los resultados de su curso de cálculo. Y dicen, qué bonita se construye la matemática. Bonita, es una estructura elegante. Todavía no hemos empezado a hacer demostraciones, pero al rato ustedes dicen, ¿sabes qué? Ya he aceptado demasiadas cosas. Ahora sí vamos a empezar a demostrar algo. Bien. Sí, dime. ¿Mandé? Por la regla de la cadena. A ver, tú sabes que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Si en lugar de x ahora pones u, una función de x, y te pregunto cuál es el logaritmo de u, tú dices, es la derivada de u entre u. Entonces, aplicando la regla de la cadena, obtengo ese resultado, la aplico en este caso particular y obtengo 1 entre x, que es lo mismo que la derivada de la función logaritmo de x. Todos debemos tener muy presente, si dos funciones tienen la misma derivada, uno debería de imaginar, si tienen la misma derivada, quiere decir que tienen la misma pendiente, piensen en esta y piensen en esta y piensen en esta y piensen en una recta y dicen, pues es la misma pendiente en todos estos puntos. Que las derivadas sean iguales, eso significa, ¿no? Y si tienen la misma pendiente, pues entonces una se traslada de la otra, una es la trasladada de la otra. Por lo tanto, difieren en una constante. Pero lo importante es que ustedes puedan hacer estas demostraciones. Bien, bien, jóvenes, vamos a demostrar alguna otra propiedad, o las dos si gustan. Entonces, jóvenes, el logaritmo es una función cuyo dominio es el intervalo 0 infinito.
Y la regla de correspondencia es la integral de 1 hasta x de dt entre t. Bien. ¿Cuál probamos? ¿La 5? Bueno, miren. La 5 dice que el logaritmo de x entre y. Bueno, esto se puede expresar como logaritmo de x por 1 entre y. Y aplico lo que ya demostré. Lo que ya demostré dice, el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de x más el logaritmo de 1 entre y. Si se demuestra que el logaritmo de 1 entre y es igual a menos logaritmo de y, pues entonces habremos terminado. Porque en tal caso esto será logaritmo de x y en lugar de logaritmo de 1 entre y, escribimos menos logaritmo de y. Y esa es la propiedad 5. Entonces hay que probar esto. ¿Vamos bien? Y vean cómo se demuestra esta propiedad. El logaritmo de y por 1 entre y es lo mismo que el logaritmo de ¿quién? De y por 1 entre y, para cualquier número positivo y. ¿Cuánto es y por 1 entre y? 1. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Y cuánto vale el logaritmo de un producto? La suma de los logaritmos. Perfecto, miren. Ya despejan y dicen, paso este para allá, y es cierto que el logaritmo de 1 entre y es igual a menos el logaritmo de y. Ahí está. Eso es lo que quería demostrar. Dice, no puede ser esto tan fácil. Bien. Ahí está demostrada la propiedad 5. Pregunto, ¿demostramos la propiedad 6? Sí. ¿Qué les parece si ustedes me van dictando? A ver, vamos a poco a poquito. Les ayudo un poco. ¿Está bien? A ver, ¿qué hice ese rato para demostrar las cuestiones? Apliqué la derivada, ¿no? A ver, pues ¿por qué no le aplicamos la derivada? Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x a la r? De acuerdo a la regla de la cadena. Primero, la derivada de x a la r. Así despacito. Todos ustedes tienen que ir despacito. Derivada con respecto a x de x a la r entre x a la r. ¿Cuál es la derivada de x a la r con r racional? Rx a la r menos 1 entre x a la r. Haciendo la cuenta, ¿qué queda aquí? R entre quién? A la hora de simplificar esto con esto, ¿qué queda? Entre x, como dicen. Muy bien, ahora vamos a derivar el otro lado. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de r logaritmo de x? ¿Cuál es, jóvenes? R es una constante. La podemos sacar y solamente vamos a derivar el logaritmo de x. ¿Cuánto queda? R entre x, ¿verdad? Pregunto, ¿esta función y esta función tienen la misma derivada? Sí. Si tienen la misma derivada, ¿qué puedo decir acerca de estas funciones? Que difieren en una constante. Ah, muy bien. Entonces, logaritmo de x a la r debe ser igual a r logaritmo de x más alguna constante k. Vamos a determinar la constante k. ¿Cómo? Sustituyendo los valores de x que nos permite saber cuánto vale el logaritmo. Y ese es cuando x vale 1. Si x vale 1, ¿cuánto vale esto? 1 a la r. 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 a la r, ¿cuánto vale? Si x vale 1, ¿cuánto vale este lado? 0. Más k. Por lo tanto, k, ¿cuánto vale? ¿Y qué han probado? ¿Qué han probado? ¿Qué han demostrado?
Si k vale 0, por lo tanto, logaritmo de x a la r, ¿a qué es igual, jóvenes? Y entonces dicen, ¿qué resultados tan bonitos y rápidos obtengo usando lo que hemos cubierto hasta ahora? ¿Ven? ¿Cómo vamos, jóvenes? Bien, pues vamos a hacer la gráfica y con eso dejamos un poco en paz a la función logaritmo. Y ya la podemos componer con otras funciones y construir derivadas e integrales y todo eso. Porque esta es una función infinitamente diferenciable. Y al rato dice, pues oye, ¿también la puedo integrar? Pues claro que la puedes integrar. Y puedes saber cuánto vale la integral definida en algún intervalo donde está en su dominio, ¿verdad?, de la función logaritmo de x. Claro, por supuesto. La incorporamos a nuestro catálogo de funciones importantes. Bien. Bien, vamos con la gráfica, jóvenes. Suponiendo que ya probamos que el límite del logaritmo de x, pásate. Toma asiento tantito, un minuto, por favor. Gracias. A ver, jóvenes, suponiendo que ya tenemos demostrado que el logaritmo de x es infinito, cuando x tiende a infinito, y que el logaritmo de x tiende a menos infinito, cuando x tiende a 0. ¿Cuánto vale la función logaritmo en 1? 0. Entonces pasa por este punto, ¿verdad? Pregunto, ¿es creciente la función? Sí. ¿Puede hacer algunas culebritas aquí? No. ¿Por qué? Porque es cóncava hacia abajo. ¿Y hacia dónde se va? A infinito, a infinito. Y cuando me vaya a 0, ¿hacia dónde se va? Por lo tanto, esta recta es una asíntota. Entonces diciendo, ahí va. Ya, hemos terminado. Esta es la hermosa función logaritmo de x. ¿Vamos bien o no vamos bien? Y conocemos varias propiedades. Pueden calcular sus derivadas, integrales y todo eso. Bueno, como Omar les va a entregar sus resultados, mañana hacemos algunos ejercicios y se introduce la función inversa de la función logaritmo. Y las aplicaciones son hermosísimas. Las aplicaciones, aunque nos cueste mucho trabajo, tenemos que hacer un esfuerzo, por lo menos para platicar en poblaciones, en problemas de temperaturas. No se imaginan cómo hay de aplicaciones importantísimas de la función logaritmo y de su inversa.